Dicen que los animales no sienten como nosotros, pero ¿y si sienten más de lo que imaginamos? Un caballo que se arrodilla ante una niña que nunca había visto. Una conexión que va más allá de lo lógico. Y un secreto enterrado por años que, al revelarse, cambió la vida de todos. Esta no es solo una historia de fe, es una historia que te va a hacer dudar de lo que creías imposible, porque a veces los milagros no vienen con alas, vienen con crines al viento. Y si crees que lo has visto todo, espera a ver lo que este caballo hizo cuando la vio por primera vez. Prepárate, porque esto no es ficción. Esto pasó, y puede que después de verlo, tú también empieces a creer. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en que el calor parece pegarse a la piel. El aire olía a tierra seca y a heno recién cortado. En Rancho El Refugio, rodeado de colinas doradas por el sol de San Isidro del Valle, don Elías Montenegro estaba en su rutina habitual, cepillando a su caballo más temperamental, Relámpago. Relámpago era un frisón negro, imponente, de casi 1,70 m de altura. Su pelaje brillaba como obsidiana bajo el sol y sus ojos oscuros eran difíciles de leer, como si guardaran secretos que nadie más podía entender. A sus 56 años, don Elías, alto de espalda ancha, rostro curtido por el sol y con un bigote perfectamente cuidado, era conocido en todo el pueblo por su carácter firme pero justo. Sin embargo, con Relámpago, ni él mismo se atrevía a confiar del todo. A veces, el caballo parecía responder a sus emociones más que a sus órdenes. «Tranquilo, muchacho», le murmuraba mientras lo cepillaba. «Ya casi acabamos». El silencio del rancho se rompió con el ruido de una camioneta que se detuvo frente al portón de entrada. Don Elías frunció el ceño, limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano y se giró para mirar. De la puerta del copiloto bajó una mujer rubia, con gafas oscuras y expresión tensa, y del otro lado bajó una muchacha. Era delgada, piel muy clara, cabello castaño claro recogido en una trenza que caía por su hombro. Caminaba con cierta dificultad, como si una pierna le doliera. Vestía ropa deportiva, pero lo que más llamó la atención de don Elías fue que no levantaba la mirada, como si tuviera miedo de lo que fuera a encontrar. «Buenas tardes», llamó la mujer rubia con voz firme. «¿Es usted don Elías?» «Así es. ¿Puedo ayudarla?» «Soy Marlene Mendoza. Ella es mi sobrina, Abril. La trajimos porque creemos que este lugar puede ayudarla». Don Elías no entendía nada. Iba a responder cuando un relincho fuerte lo interrumpió. Relámpago, que hasta ese momento había estado tranquilo, se irguió de golpe, pateó el suelo y rompió la cuerda con la que estaba atado. Elías soltó el cepillo y dio un paso atrás. «¡Relámpago! ¡No!», gritó, pero el caballo corrió directo hacia la joven. Fue como si la hubiera reconocido desde el primer segundo. Saltó la cerca como si nada, con una fuerza salvaje, y todos los presentes se congelaron. Abril, en lugar de huir, se quedó quieta, mirando hacia abajo, respirando con dificultad. El mundo se detuvo por un instante, y entonces ocurrió lo más extraño. Relámpago frenó en seco justo frente a ella, bajó la cabeza lentamente y se arrodilló. Sí, se arrodilló. El viento sopló suave, levantando un poco de polvo, como si incluso la naturaleza hubiese quedado en silencio para presenciar ese momento. Don Elías no podía moverse. Era como ver un sueño o una señal. Abril levantó la mano, temblando, y acarició con suavidad el hocico del caballo. Nadie dijo una palabra, pero en ese instante algo sobrenatural había comenzado. ¿Quién era esa niña realmente? ¿Y por qué Relámpago, un caballo que jamás se dejaba tocar ni por su propio dueño, se había postrado frente a ella? Las preguntas solo empezaban y el rancho jamás volvería a ser el mismo.
A la mañana siguiente, el sol volvió a pintar de oro los campos de Rancho El Refugio, pero había algo distinto en el aire. Don Elías, aún con la imagen de su caballo arrodillado dando vueltas en su cabeza, caminaba con paso firme hacia la cocina, donde ya se escuchaba el silbido de la cafetera. Su casa era sencilla pero acogedora. Paredes de adobe, sillas de madera tallada por él mismo y retratos antiguos colgados en la sala. Sentada a la mesa, como si siempre hubiese pertenecido ahí, estaba Abril. Llevaba puesta una blusa blanca que le quedaba un poco grande y tenía los brazos cruzados sobre el regazo. El cabello, aún húmedo por la ducha, caía en ondas sobre sus hombros. Tenía la mirada clavada en una taza de chocolate caliente que apenas había probado. Don Elías se aclaró la garganta y se sentó frente a ella. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz baja, casi como quien no quiere asustar a un venado herido. Abril asintió sin hablar. Desde que había llegado, no había dicho ni una palabra. La tía Marlene solo comentó que la chica venía de una situación muy dura, que había pasado por algo que la había dejado partida por dentro. Y aunque don Elías no era hombre de meterse en vidas ajenas, esa noche no durmió. No por la chica, sino por Relámpago. El caballo no había vuelto al corral. Estaba echado bajo el viejo mezquite, a unos metros de la casa, con la cabeza alzada, mirando en dirección a la ventana del cuarto donde dormía Abril, como si estuviera cuidándola. «Ese animal jamás se comportó así con nadie», murmuró Elías, más para sí que para ella. Abril lo miró por un segundo, y sus ojos, de un color miel claro, grandes, pero sin brillo, se clavaron en los suyos. Luego, bajó la mirada otra vez. No hacía falta decir mucho, su silencio hablaba con fuerza. Tenía un aura de tristeza que se sentía en el ambiente, como si cargara un secreto demasiado grande para su corta edad. Más tarde, ya en el corral, don Elías hablaba con Tomás, su ayudante de confianza. Era un muchacho de unos 30 años, flaco, piel morena y siempre con sombrero de palma. Ese caballo la siguió desde que bajó de la camioneta. Nunca vi algo así. Patrón, ¿y si esa niña tiene algo? No sé, ¿algo especial? Elías lo miró serio. No me vengas con cosas de brujas, Tomás. No, no digo eso. Pero, ¿usted no siente que el rancho cambió desde que llegó? Relámpago estaba justo al otro lado de la cerca, quieto, con la cabeza baja. Y en la ventana, otra vez, estaba Abril. No decía nada, solo observaba. Esa noche, cuando el viento sopló más frío de lo normal, don Elías salió al porche con una manta sobre los hombros y miró hacia el establo. En la oscuridad, solo se veían los ojos brillantes del caballo, fijos en el segundo piso. No hacían ningún sonido, ni un relincho, ni un resoplido. Y fue entonces cuando don Elías sintió algo que no recordaba desde hacía años. Una presencia, algo más grande, algo que no podía explicar. No sabía quién era esa niña, no sabía qué le pasaba, pero había algo en su silencio que no era de este mundo. Y eso, amigo mío, fue apenas el principio. Era mediodía y el calor caía como plomo derretido sobre la tierra. Los grillos chillaban entre los arbustos y el sol se colaba entre las ramas del gran mezquite, proyectando sombras largas sobre la entrada del rancho. Abril caminaba sola, descalza, por el sendero de grava. Tenía los pies sucios y la piel clara ya empezaba a enrojecerse por el sol, pero no parecía importarle. Iba directo hacia el establo, como si supiera exactamente a dónde tenía que ir. Desde el porche, don Elías la observaba con una mezcla de intriga y temor. Sostenía una taza de café que ya no le interesaba, porque lo único que no podía dejar de mirar era esa escena que parecía sacada de un sueño, o de una historia que uno escucha de niño, pero nunca espera vivir. «No puede ser», murmuró. Relámpago estaba de pie junto a la cerca. No se movía, no comía, no respondía a Tomás ni al resto de los animales. Era como si estuviera esperando solo a ella. Abril se detuvo frente al portón.
El caballo alzó la cabeza, olfateó el aire y resopló fuerte, sacudiendo su crin como un torbellino oscuro. En ese momento, el viento se levantó con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Abril no se inmutó, solo dio un paso más. Entonces sucedió. Con un brinco que desafió toda lógica, Relámpago saltó la cerca sin importarle las puntas oxidadas ni el espacio reducido. Tomás, que estaba cargando pacas de heno, soltó todo al ver la escena. «¡Patrón! ¡El caballo se salió! ¡Déjalo!», gritó Elías sin saber por qué dijo eso. Relámpago galopó con furia, pero no hacia ella, alrededor de ella. Dio una vuelta y otra más como si la protegiera, como si formara un círculo sagrado con su propio cuerpo. Y entonces se detuvo frente a Abril. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de una mosca pasando. El caballo miró a la niña, la respiración agitada, los ojos abiertos como si contuvieran algo más que instinto. Abril levantó la mirada por primera vez. Sus labios se entreabrieron, sus ojos brillaron, no de miedo, sino de reconocimiento, como si en algún rincón de su alma ya hubiera estado allí, y sin que nadie le ordenara nada, Relámpago se arrodilló, primero una pata delantera, luego la otra, bajó la cabeza y la puso sobre los pies de Abril. Una lágrima cayó del rostro de la niña. No hizo ningún gesto dramático, no gritó, no dijo nada. Solo estiró su pequeña mano temblorosa, acarició el cuello sudado del animal y cerró los ojos. «Gracias por esperarme», susurró. Don Elías dio un paso atrás. No era posible que hubiese escuchado eso. O tal vez sí, tal vez había sido solo su corazón deseando entender lo que sus ojos no podían. La tía Marlene, que acababa de llegar con bolsas del mercado, dejó todo caer al ver la escena. «Dios mío», dijo tapándose la boca, y ahí estaban, una niña que no hablaba, un caballo que no obedecía a nadie, arrodillado, como si reconociera a su dueña después de 1000 años. Tomás, con la voz rota, dijo: «Patrón, ¿usted cree en los milagros?». Don Elías no respondió, solo apretó los labios, tragó saliva y miró al cielo, porque por primera vez en mucho tiempo tenía miedo de que sí. La noche cayó con un viento tibio que movía las cortinas de la sala como si respiraran. En Rancho El Refugio solo se escuchaba el crujir de la madera vieja y el leve murmullo del campo. Don Elías se sentó en su sillón de siempre, ese que rechinaba cuando se recostaba, con una cobija sobre las piernas y una botella de mezcal medio vacía sobre la mesa. No bebía desde hacía años, pero esa noche algo dentro de él lo empujó a abrirla. La lámpara colgante lanzaba una luz amarilla que apenas alcanzaba a iluminar el retrato que colgaba sobre la chimenea. Marina, su esposa, la única mujer que amó, la madre que nunca llegó a ser. Ella lo miraba desde esa foto como si aún estuviera ahí, como si supiera que, por primera vez en mucho tiempo, él no podía encontrar una explicación para lo que estaba viviendo. Relámpago, ese caballo salvaje, difícil, imposible de montar, ese mismo animal que había presenciado la peor noche de su vida, el mismo que estuvo ahí cuando Marina cayó al suelo gritando de dolor, perdiendo al bebé que jamás nacería. Relámpago no se separó de ella esa noche. Estuvo junto a su cuerpo, relinchando con fuerza, como si intentara revivirla, como si supiera que algo dentro de esa mujer también le pertenecía. Después de eso, todo cambió. Don Elías cerró el rancho por meses. Se hundió en el silencio. Se volvió más duro, más seco. Relámpago también. Nadie más pudo acercarse a él. Era como si el caballo hubiera absorbido el dolor que Elías se negó a sentir. Y ahora, Abril, una niña que no conocía, que no hablaba, que no miraba a nadie, y sin embargo, bastó que Relámpago la viera una vez para entregarse por completo. Elías se levantó, caminó hasta el ventanal del comedor y corrió la cortina. Allá estaba, bajo la sombra del mezquite, Relámpago acostado, con la cabeza vuelta hacia la casa, como si supiera que ella dormía justo en ese cuarto.
Elías apretó los puños. Algo se removía en su pecho, una angustia que no era nueva, pero que llevaba años dormida. Caminó despacio hasta la habitación de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. Empujó con cuidado. Abril dormía en posición fetal, abrazando una almohada como si temiera que alguien se la quitara. En la mesita de noche, un cuaderno de tapas gastadas. Elías lo tomó con delicadeza. Al abrirlo, vio garabatos, dibujos de caballos y una palabra escrita muchas veces, mamá. Y debajo de uno de los dibujos, un caballo negro con una cicatriz en el cuello, había una frase escrita con letras temblorosas. Yo ya te conocía. Don Elías cerró el cuaderno y se sentó al borde de la cama. No sabía si llorar, si gritar, si reír de incredulidad, pero en ese instante entendió algo que había negado por años. Relámpago no estaba loco. Él recordaba. Y Abril, tal vez, solo tal vez, no era una extraña. Esa mañana el cielo amaneció cubierto, como si el rancho entero estuviera guardando un secreto. Una brisa suave se colaba por las rendijas del granero, moviendo las hebras de heno que flotaban en el aire como polvo de recuerdos. Abril se sentó en una piedra grande junto al abrevadero, con las rodillas recogidas contra el pecho. Llevaba puesta una chaqueta de mezclilla que Tomás le había dado, 2 tallas más grande, pero que le daba abrigo y algo parecido a protección. Relámpago estaba a su lado, no atado, no en un corral, libre, pero sin moverse. Parecía hipnotizado por la presencia de esa niña, como si su vida entera se hubiese quedado quieta a su alrededor. Don Elías los observaba desde una distancia prudente. Se le notaba en la cara. No dormía bien desde hacía días. Su barba crecía más desordenada de lo normal, y sus ojos ya no eran duros como al principio. Ahora eran más suaves y también asustados. «Buenos días, niña. ¿Desayunaste algo?», preguntó con una voz apenas audible. Abril no respondió, solo acariciaba el cuello de Relámpago, como si en esa piel tibia encontrara algo que ningún ser humano le había dado jamás. Elías dio unos pasos hacia ella. «¿Sabes? Este caballo jamás se dejó tocar por nadie. Desde que murió mi esposa, no permitió que nadie se le acercara, ni yo. Y a ti te deja dormir a su lado». Abril parpadeó. Un segundo, otro, y entonces habló. Su voz fue tan baja, tan quebradiza, que por un momento Elías pensó que lo había imaginado. «Él me conoce». Elías se detuvo. El corazón le dio un salto, como si una puerta se hubiese abierto de golpe dentro de su pecho. «¿Qué dijiste, hija?». «Lo soñé muchas veces». Su voz era como una caricia, como el sonido de las hojas cuando el viento las mueve despacio. «Yo estuve aquí antes, en mis sueños. Lo vi, a él y a una señora con trenzas largas. Ella lloraba». Elías sintió que el suelo bajo sus botas se movía. Tragó saliva, con la mirada fija en la niña. «¿Qué más viste?». Abril bajó la vista. Sus pestañas largas temblaban. Ella decía que su niña nunca llegó, que se fue sin poder cargarla, que el caballo era su único consuelo, y luego se ponía de rodillas, como él lo hizo conmigo. Don Elías cayó de rodillas frente a ella. No pudo evitarlo. El nudo en su garganta se hizo imposible de contener. Su pecho subía y bajaba con violencia. No entendía, no quería entender, pero algo dentro de él ya sabía. Abril lo miró a los ojos por primera vez, sin miedo. «Usted era su esposo, ¿verdad?». Él solo asintió, con lágrimas cayendo silenciosas sobre la tierra seca. «Entonces, creo que usted es mi abuelo». Relámpago resopló suave. Elías sintió que el tiempo se detenía, y ahí, entre el caballo, la niña y un hombre roto por dentro, algo se sanó sin que nadie lo dijera en voz alta. Porque a veces las respuestas no vienen con gritos, sino con el susurro de una niña que, sin saber cómo, trae consigo lo que el alma más necesita: esperanza.
Eran las 5 de la tarde y el cielo comenzaba a vestirse con tonos naranja y dorado, como si Dios mismo estuviera pintando el atardecer sobre los cerros de San Isidro del Valle. En el corral grande del rancho El Refugio, el polvo se levantaba suavemente bajo los pasos lentos de Relámpago que caminaba pegado a Abril, como un guardaespaldas que no necesitaba órdenes, como un alma que reconocía a la suya. Ella llevaba ahora un sombrero de ala ancha que le caía un poco sobre los ojos y botas que Tomás le había conseguido en el pueblo. Caminaba sin prisa, arrastrando apenas un poco el pie derecho, pero con una paz en el rostro que ni su tía había visto antes. Tomás, apoyado en la cerca de madera, se rascaba la barbilla sin entender nada. «Ese animal se volvió otro patrón», dijo mientras Elías se acercaba. «Antes era puro infierno, y ahora mire nomás, parece un perro faldero». Don Elías no dijo nada, solo observó. Había algo en esa imagen que le dolía, pero también lo sanaba, porque sí, Relámpago era otro. No solo obedecía a Abril, la seguía con devoción. Si ella iba al granero, él la esperaba en la puerta. Si se sentaba bajo el mezquite, él se acostaba a su lado, cruzando las patas como si estuviera en descanso eterno. Y si ella lloraba, él acercaba su hocico y la rozaba con ternura, como si entendiera cada lágrima. «¿Y si no está loca, patrón?», preguntó Tomás en voz baja. «¿Y si de verdad ella es parte de lo que usted perdió?». Don Elías lo miró de reojo. «¿Crees que Dios manda a los que no llegaron de vuelta?». Tomás bajó la mirada. «Yo creo que Dios hace lo que quiere, pero nunca sin propósito». Esa noche hubo una fogata en el patio. Abril, Elías, Tomás y hasta doña Marlén se sentaron alrededor del fuego. Abril, envuelta en una cobija, tenía las manos cruzadas sobre las piernas y los ojos fijos en las llamas. «¿Puedo contarles algo?», dijo de pronto. Todos se giraron hacia ella. «Yo antes tenía miedo de los caballos. Uno me tiró cuando era pequeña. Me rompí el tobillo y desde entonces ni me acercaba». Doña Marlene la miró sorprendida. «Nunca me lo habías contado, mi niña». Abril sonrió, pero sin alegría. «Pero cuando lo soñé», miró a Relámpago, que estaba acostado a 1 metro de distancia. «Supe que no era cualquier caballo. Lo vi parado frente a una puerta blanca, y detrás de la puerta había una mujer que lloraba, y decía que no podía abrirla hasta que yo lo encontrara a él». Un silencio espeso cayó sobre el grupo. «¿Y abriste la puerta?», preguntó Elías con la voz ronca. Abril asintió. «Sí, y desde entonces ya no me da miedo». Relámpago resopló suave, como si entendiera todo. Esa noche el caballo no volvió al establo. Se quedó en el porche, justo frente a la puerta de Abril, acostado como un guardián fiel. Y aunque nadie sabía explicarlo, algo era evidente. Lo que había entre esa niña y ese animal no era de este mundo. El sol apenas comenzaba a levantarse, pintando de rosa los bordes de las montañas. Los primeros cantos de los gallos se mezclaban con el murmullo del viento entre los álamos. En Rancho El Refugio, todos seguían dormidos, menos Abril. La niña se había levantado antes que nadie, como si algo dentro de ella le urgiera a moverse. Se puso su suéter viejo, se calzó las botas sin amarrarse y salió en silencio, sin despertar a su tía. Caminó hacia el bosque de los Laureles, una zona frondosa que don Elías siempre evitaba desde hace años. Ahí, entre árboles altos y raíces gruesas, la tierra guardaba cosas que no se decían en voz alta. Relámpago la siguió, sin soga, sin órdenes, sin ruidos, como un espíritu que no la dejaría sola. Abril caminó unos 20 minutos hasta llegar a un claro cubierto de hojas secas. Allí, en el centro, una vieja banca de madera carcomida. Se sentó, cerró los ojos, y por un instante todo se detuvo. Pero al poco tiempo su respiración se aceleró. Su frente comenzó a sudar, y como si algo invisible la tocara, se desmayó. Relámpago resopló fuerte y se acercó. Con su hocico comenzó a empujarla con suavidad. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por angustia,
Y justo en ese momento, don Elías apareció entre los árboles. Había notado la puerta abierta y el caballo ausente. Lo supo al instante. Abril había ido a ese lugar, al mismo sitio donde Marina... ¡Abril! Corrió hacia ella, arrodillándose en la tierra húmeda. La cargó en sus brazos. Estaba pálida, pero respiraba. «Estoy aquí. Tranquila, mi niña. Ya pasó». La llevó de regreso al rancho envuelta en su propio poncho. Relámpago no los dejó ni un segundo. Horas más tarde, cuando Abril despertó, estaba en la habitación de Marina. Las paredes color crema, los muebles antiguos, el olor a lavanda, todo igual. Don Elías se sentó en una silla junto a la cama, con las manos entrelazadas. Sus ojos ya no estaban secos. «¿Qué viste allá?», preguntó sin rodeos. Abril lo miró con ojos vidriosos. «Ella me habló». «¿Quién?». «La señora de mis sueños, la que lloraba detrás de la puerta blanca». Elías sintió que el pecho le dolía como si algo se desgarrara por dentro. «¿Y qué te dijo?». Abril apretó las sábanas con fuerza. «Que el dolor que usted guardó también me dolía a mí, que si usted no perdonaba al pasado, yo no podría quedarme». Elías se levantó. Caminó hacia la ventana, respiró hondo. No sabía si estaba soñando o si Dios le estaba permitiendo vivir lo imposible. «Abril», dijo, con la voz quebrada, «yo enterré a mi hija sin saber cómo llorarla, y enterré a Marina con ella. No supe cómo seguir, cerré todo, cerré mi alma, cerré el rancho, hasta que tú llegaste». Ella se incorporó lentamente y le tendió la mano. «No estoy aquí para reemplazar a nadie, pero si usted quiere, podemos volver a empezar». Elías se giró, la miró, y en esos ojos color miel reconoció una luz que había olvidado. Se acercó y la abrazó. Por primera vez en años, lloró sin miedo. Y esa noche, bajo el cielo estrellado, el rancho dejó de ser un lugar de duelo. Porque cuando alguien se atreve a sanar lo que duele en silencio, hasta lo imposible puede renacer. Era domingo de feria en San Isidro del Valle y el pueblo entero estaba de fiesta. Las calles estaban adornadas con banderines de colores, el olor a buñuelos y pan de nata flotaba en el aire y los niños corrían entre los puestos con globos amarrados a las muñecas. En la plaza central, una tarima de madera crujía bajo los pies de los músicos del norte, que afinaban sus instrumentos mientras las sillas se llenaban una a una. Don Elías, de camisa blanca y sombrero limpio, estaba parado junto a la fuente, mirando el reloj como si algo le apretara el pecho. Tenía las manos sudadas, y no era por el calor, era por ella, Abril. Una hora antes, la niña le había pedido algo que lo dejó sin aliento. «Quiero montar a Relámpago, frente a todos». Él se negó al instante, no por desconfianza, sino por miedo. Miedo a perder lo que recién había comenzado a sanar. Pero ella le puso la mano en el brazo y le dijo algo que le heló la sangre. «Hoy no es para mí, abuelo, hoy es para ella». Y con eso no hubo discusión. Cuando el presentador subió al escenario y anunció: «Con ustedes, la niña que sanó al caballo que nadie pudo domar, Abril Mendoza», la plaza se quedó en silencio. De entre la multitud salió Relámpago, brillante, majestuoso, con una cinta blanca trenzada en la crin. Caminaba sin bridas, sin montura, guiado solo por la voz de Abril, que iba a su lado con un vestido sencillo, los ojos brillando como soles, el corazón latiendo fuerte, pero en paz. La gente abrió paso. Algunos grababan con sus celulares, otros simplemente se llevaban la mano al pecho, como si algo invisible les acariciara el alma. Abril subió por un banco de madera y con la ayuda de don Elías montó al caballo. Relámpago no se movió, esperó, y cuando ella susurró algo, nadie supo qué, el caballo comenzó a trotar. No era un trote normal, era como una danza, ligero, suave, casi flotando sobre el suelo. Daba vueltas lentas alrededor de la fuente, levantando polvo dorado bajo sus cascos, mientras Abril cerraba los ojos y sonreía. En ese momento empezó a llover, lluvia suave,
fina, imposible de predecir, como si el cielo también tuviera algo que soltar. La gente no se movió, no corrieron, nadie abrió paraguas. Y entonces pasó algo inexplicable. Una señora mayor, de cabello blanco y bastón, comenzó a llorar. Después, una joven embarazada. Luego, un niño. Y al poco tiempo, todo el pueblo lloraba. Nadie entendía por qué. Solo sabían que algo en esa escena los había tocado en lo más profundo, como si el alma recordara algo que la mente había olvidado. Don Elías no lloró, hasta que Abril bajó del caballo, corrió hacia él y le dijo al oído: «Ella estaba aquí, lo vi en sus ojos, estaba feliz». Y Elías la abrazó tan fuerte que por un segundo sintió que en sus brazos tenía a su hija, la que nunca pudo cargar. Esa noche, la feria siguió. Hubo música, juegos y risas. Pero todos recordaron ese momento como el instante en que algo más grande que ellos se hizo presente. Porque hay días que no se explican, días que no caben en palabras, y ese fue uno de ellos. El día después de la feria amaneció con una calma extraña. El viento no soplaba, las hojas no crujían y hasta los gallos parecían guardar silencio. Dentro de la casa principal del rancho El Refugio, don Elías se movía como si cargara siglos en la espalda. Algo dentro de él no lo dejaba en paz. Abril seguía dormida en el cuarto de Marina, abrazada a la cobija tejida por su madre. Relámpago estaba justo fuera de la ventana, echado, respirando al mismo ritmo que ella. Don Elías abrió el viejo baúl de madera que no tocaba desde el funeral. Entre álbumes de fotos, pañuelos bordados y una trenza de cabello guardada en una cinta blanca, encontró una pequeña caja de latón. Al abrirla, el olor a papel viejo lo golpeó con fuerza. Sus manos temblaron. Dentro, cuidadosamente doblada, estaba una carta. La reconoció al instante, la letra de Marina. Se sentó en la cama con las piernas pesadas, desdobló el papel con cuidado y comenzó a leer. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Y lo siento, Elías. Lo siento tanto. Si pudiera, me quedaría un poco más solo para ver cómo cargas a nuestra hija por primera vez. Pero si algún día, de algún modo, ella logra llegar a ti, quiero que sepas que te amé con toda mi alma y que lo que vivimos no termina con la muerte. Dios sabrá cuándo y cómo, pero lo que es de uno siempre encuentra el camino de regreso». Las lágrimas cayeron sin permiso. Don Elías se quedó ahí, con el corazón abierto como nunca antes. Esa carta, escrita con amor, con fe, con esperanza, palabras que dormían entre papeles, pero que despertaron justo cuando tenían que despertar. Y entonces recordó algo, un detalle. Semanas atrás, Abril había murmurado ciertas palabras mientras dormía. Él no las había entendido del todo, pero ahora, al leer la última línea de la carta, supo que era exactamente lo mismo que ella había dicho entre sueños. Palabras que jamás nadie le enseñó, frases que no estaban en libros, solo en esa carta, solo en el corazón de Marina. Elías se puso de pie, caminó hasta la ventana, la abrió de par en par. Abril seguía dormida. Relámpago alzó la cabeza al sentir el movimiento. «Gracias, viejo», le susurró al caballo con voz quebrada. «Gracias por esperarla conmigo. Ese día no hubo trabajo en el rancho, no hubo reparaciones, ni cultivos, ni herraduras. Solo silencio, solo presencia, solo un hombre abrazando una carta y entendiendo por fin que los milagros no gritan, susurran. Porque hay cosas que no se explican, solo se sienten, y cuando Dios decide cerrar un ciclo, usa lo más puro que existe, el amor que nunca se fue. El tiempo pasó, no mucho, solo lo suficiente para que el rancho comenzara a latir con otro ritmo. Las flores del jardín que Marina había plantado una vez, esas que nunca más volvieron a florecer después de su partida, ahora crecían sin que nadie las regara. El limonero junto al pozo, que parecía seco, dio frutos por primera vez en años.
Hasta los pájaros regresaron a cantar sobre el tejado de tejas rotas. Era como si el lugar entero respirara otra vez. Abril ya no arrastraba el pie al caminar. Reía, cocinaba con doña Marlene, ayudaba a Tomás con las herramientas y, sobre todo, pasaba las tardes enteras hablando con Relámpago, como si entendiera cada palabra. Pero un día, mientras Elías tallaba un pedazo de madera bajo la sombra del mezquite, ella se le acercó con un papel doblado en la mano. «Abuelo», dijo con voz tranquila, «esto llegó hoy del juzgado». Él la miró con las cejas fruncidas, tomó el papel y leyó. Era oficial. Abril llevaba ahora su apellido, Mendoza Montenegro. El anciano no pudo hablar, solo la miró. Ella no lloró, él tampoco, no hizo falta, porque entre ellos no había promesas, solo verdad. Ese día decidieron hacer algo más. Bajo el mismo mezquite colocaron una placa de madera tallada a mano, con letras grandes: Rancho El Refugio de Marina. Aquí viven el amor, la fe y lo que nunca muere. Abril la clavó con sus propias manos, con Relámpago a su lado, como siempre. Los años pasaron y el caballo, fiel hasta el último suspiro, cerró los ojos una tarde cualquiera, echado junto al río, mientras Abril le cantaba al oído una canción inventada. No sufrió, no estuvo solo. Se fue como vivió desde que ella llegó, en paz. Lo enterraron cerca del árbol donde ella se había desmayado aquella vez. Don Elías puso una cruz hecha con herraduras y una flor blanca justo al centro. Desde entonces, el rancho se transformó. Gente de todo el pueblo comenzó a visitarlo, no por turismo. Iban buscando algo más. Iban porque escucharon la historia del caballo que se arrodilló, de la niña que soñaba con puertas blancas, del hombre que volvió a amar. Y muchos decían, al irse, aquí se siente algo distinto. Aquí todavía vive el amor. Abril creció, se volvió mujer, pero nunca se fue. Y don Elías, con la espalda encorvada y las manos manchadas por el tiempo, solía sentarse en el porche al atardecer, mirando al horizonte y murmurando: «Gracias, Dios, no por devolverme lo que perdí, sino por enseñarme que nunca se había ido». Porque hay amores que no entienden de muerte, hay lazos que ningún dolor puede romper, y hay caballos que no nacieron solo para galopar la tierra, sino para traer de regreso lo que el corazón, en silencio, jamás dejó de esperar. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si algo de lo que viviste aquí te tocó el alma, no lo guardes solo para ti. ¿Crees en las señales? ¿Alguna vez sentiste que un animal o una persona llegaron a tu vida por algo más grande que el destino? Cuéntame en los comentarios, quiero leerte. Y dime, ¿estás dispuesto a abrirle la puerta a los milagros en tu vida? ¿O vas a seguir creyendo que lo imposible no tiene lugar en tu historia? Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos que nos recuerdan lo verdaderamente importante: el amor, la fe y los lazos que sanan. Nos vemos en el próximo video y recuerda, a veces lo que más necesitamos viene en silencio y con 4 patas.